siempre hay una acumulación de objetos y cuerpos celestes, flotando y cayendo a través de lo que suele llamarse el espacio o el espacio exterior que, en la práctica, no es más que una acumulación de materia oscura incapaz de interactuar con las ondas del universo. Esa acumulación de materia oscura, estrellas, planetas, asteroides, átomos y ondas siempre está regida por una dualidad conceptual llamada espacio-tiempo que dicta y participa en las leyes físicas de todo lo que hay dentro de él. Sin embargo, el error comienza cuando uno empieza a creer que el espacio-tiempo es único y absoluto, ya que en realidad la cantidad de espacio-tiempos es una no fija, ya que este número cambia debido al hecho de que hay lo que podemos llamar dimensiones y líneas temporales que separan esos entre sí, siendo que estas dos suelen hacerse y producirse conforme cada cambio ocurre en un espacio-tiempo, determinándose la cantidad según las posibilidades que pueden ocurrir, siendo las dimensiones las que se producen cuando un cambio es relevante y significante, como una muerte que no debía suceder en los eventos originales, mientras que las líneas temporales son para sucesos más pequeños e irrelevantes, como por ejemplo la cantidad de pasos que da una persona mientras camina en la calle. Estas dimensiones y líneas temporales llenas de probabilidades posibles dentro de cierto campo que también suelen hacer su propia jerarquía entre sí, con dimensiones superiores, iguales e inferiores entre ellas, suelen acumularse para formar un universo que las abarca todas dentro suya y las contiene, siendo los universos técnicamente una versión de las dimensiones más macro, ya que los varios universos también suelen ser solo variaciones aún mayores que las dimensiones y las líneas de tiempo no pueden abarcar, como la destrucción, o no destrucción, de estas, siendo evidente la razón del por qué no pueden estar en el mismo universo donde ocurren. Los universos en realidad también suelen agruparse en ciertos grupos pequeños o medianos llamados pluriversos donde, si bien pueden haber una cantidad inmensa de discrepancias, generalmente hay algo que mantiene esos universos unidos entre sí, como algún evento o cosa que no se repite en otro pluriverso o lo hace de una manera completamente distinta, por ejemplo. Ahora, estos pluriversos también se acumulan entre ellos en un conjunto de correlación mínima donde lo único que los une son las bases que siguen, pero aún así sus hechos y sucesos son demasiado diferentes entre ellos, recibiendo esta acumulación de pluriversos el nombre de multiversos, los cuales incluyen desde posibilidades probables hasta imposibles. Estos multiversos, separados sin correlación real entre ellos y solo unidos entre sí por una fuerza inexplicable, suelen acumularse entre sí para formar megaversos que abarcan múltiples multiversos que en primera instancia ni siquiera parecen compartir algo en común, pero aún así se mantienen unidos y separados de otros megaversos que de plano no tienen forma de relacionarse directamente. Los megaversos, sin embargo, también están acumulados y juntos entre ellos mientras son separados por el antimundo, no confundir con el otro antimundo, que es la peor versión / parte del multiverso, literalmente, siendo que estos solo forman parte de un plano físico. Los planos físicos, representados como múltiples cuerdas que se extienden separados por una cosa desconocida, teóricamente en ningún lugar, son todos los planos donde lo concreto y lo físico toman forma y abarcan para manifestarse, siendo estas también llamadas realidades las que contienen los objetos que están sujetos a la física, así como a la física misma. Cabe aclarar que estas cuerdas no se ven afectadas por una manipulación de hilos / cuerdas, puesto que solo es una forma de imaginar / interpretar cómo son esos planos físicos. A su vez, todos los planos físicos están por debajo de los llamados planos metafísicos donde, como se supone, la física y todo lo que tenga que ver con ella no puede hacer nada dentro de esos planos, que a su vez en su mayoría suelen ser los planos de abstracciones que rigen por encima de lo concreto y que gobiernan todo ello, como por ejemplo la información, los conceptos, el alma, la mente, entre otros. La irrealidad se toma como un plano metafísico inferior a los planos físicos, ya que no solo no puede afectar los planos físicos de ninguna manera, sino que la irrealidad se ve afectada por las leyes y todo lo que interactúe con ella que sea parte de las realidades, al ser que todas las demás toman a la irrealidad como mera ficción. Luego, cuando se toman ambos, tanto los planos físicos como los metafísicos suelen unirse en un mismo conjunto para así trabajar bajo la existencia misma que gobierna por encima de ambos y los contiene sin que ninguno pueda superarla. La existencia, también llamada todo, es una cara de una dualidad compartida con la inexistencia, también llamada nada, donde ambos comparten orden, dualidades, etc. Siendo que lo que no está en la existencia está en la inexistencia y viceversa. Sin embargo, esta dualidad todo / nada también es parte de una cosa más macro por la que está debajo, siendo esa cosa mayor el vacío no dual y no conceptual.
El vacío en sí es un metaconcepto incompatible con los axiomas y principios de la realidad que gobierna y predomina por encima del plano conceptual y que su adhesión a cualquier parte de la dualidad de existencia/inexistencia causará una consecuencia catastrófica si no es que de plano la hace colapsar por completo para luego devolverla al vacío, ya que recordemos que es de este vacío indiferenciado de donde la dualidad todo/nada y todo lo que prosiguió después surgió, también ganándose el sobrenombre de vacío primordial en el proceso, así como también es a donde la dualidad todo/nada eventualmente regresará. El vacío, sin embargo, tampoco se salva de haber surgido de algo incluso anterior, ya que este forma parte de una de las tres fuerzas de creación, más específicamente del silencio absoluto. Repasemos que las tres fuerzas son los espíritus vitales, que se encargan de hacer que todo lo que entre en la definición de ser se mantenga como ser, vivo o muerto. Incluso encarnaciones y representaciones de cosas, incluyendo hasta el vacío mismo o conceptos, y ni siquiera seres paradójicos, inexistentes, fantasmas, etc. se salvan de esto, la idea total, que hace que todo deba mantenerse bajo una idea, concepto, definición o patrón, y el silencio absoluto, punto del vacío tan alejado del resto de la creación que ni siquiera un eco del ruido interminable puede llegar allí, actúa de pilar fundamental frente a todo lo concreto y abstracto dentro de la creación, incluyendo aquello metaconceptual y lo separado de todo lo demás. Además, es responsable de que haya un vacío en primer lugar, siendo que esta a tres, por más diferente que parezcan y sigan distintas reglas propias, las tres poseen mismo poder y solo una puede afectar a otra, salvo que intervenga una fuerza superior. Sin embargo, por encima de las fuerzas de creación, también existen cosas que reinan y gobiernan sin la capacidad de que estas fuerzas antes mencionadas intervengan, siendo que estas cosas están solo un escalón por debajo de la creación. Estas son las leyes, constantes universales casi omnipresentes que afectan todo y a todos y que, salvo que en un principio uno siempre haya sido anterior o inmune a estas en específico, resistírseles, negárseles o tratar de trascenderlas acabará fatal para el que lo intente, aunque no toda ley sigue esto. Las leyes en específico que pueden acabar con uno al tratar de oponerse a ellas son la ley del espacio, la ley del tiempo y la ley de la existencia. Estas tres leyes son las que dictan que, independientemente de lo que sea, ocupan un lugar en el espacio, sea físico o metafísico, sienten el avance del tiempo y no vuelven a ser iguales a como lo fueron en un momento anterior, y que todo básicamente existe, o mejor dicho está, siendo que desligarse de la primera es desaparecer para la tercera, separarse de la segunda significa quedar congelado, sin avanzar o retroceder, pensar, moverse o actuar, y tratar de escapar de la ley de la existencia solo haría que la ley suprema dicte al que lo intente como no existente, borrándolo casi sin retorno. Las leyes son abstracciones que reinan por encima de abstracciones, por ende afectan toda cosa física o metafísica, y la única forma de zafar de ellas es estar por encima suya en la propia escala. Por encima de las leyes, se encuentra aquello que todo lo anterior simplemente observa y se arrodilla ante ello, puesto que esto no es nada más ni nada menos que la creación, el caos total de la creación, el ruido interminable que lo abarca todo y a todos sus inferiores. Teóricamente, la creación en realidad aún podría mantenerse independientemente de si hay algo o no hay nada debajo de ella, ya que simplemente es la creación por encima de todo lo demás, y no es que la creación sea única ya que es un hecho que hay varias creaciones a lo largo del verso. También, algo para agregar es que existe una fuerza trascendental a la propia creación que comienza justo donde ésta termina, siendo esta fuerza la neutralidad, que es una barrera que cumple la función de separar a la nada primordial de la creación, así como de registrar y copiar todo lo que ocurre dentro de esta en un espacio virtualmente infinito donde la ley de la existencia de la creación pierde su valor y poder. La creación y la neutralidad, sin embargo, siguen siendo solo un escalón por debajo de una fuerza trascendental, más específicamente la fuerza primordial. La fuerza primordial es esa fuerza previa a ambas cosas, creación y neutralidad, de la que éstas surgieron, siendo la causante de la formación de ambas en un principio, creando sus leyes internas y sus fuerzas dentro que dieron lugar a todo lo inferior que le siguió después. Pero la fuerza primordial en sí no es más que un residuo de otra cosa previa a ella. Una oscuridad, la oscuridad primordial que precede todo lo antes mencionado, siendo a su vez la creadora de la fuerza primordial, aunque no de forma tan directa como uno podría creer. Puesto que previo a la oscuridad primordial se encuentra el caos primordial, una entropía tan absoluta y desordenada que su propia naturaleza fue la responsable de dar origen a la oscuridad primordial, y, con su eco aún persistente sobre ella, más tarde generó a la fuerza primordial.
Anterior al caos primordial, estaba la realidad primordial que, en resumen, sentó las bases para que otras entidades y dioses se mantuvieran, por ejemplo Azathoth, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Solaris, entre otros horrores de Eldritch de tipo dios exterior, si no es que casi todos los dioses exteriores se originaron de allí. Sin embargo, esta realidad primordial surgió de otra cosa aún mayor y, obviamente, previa a ella. Esta cosa precedente a la realidad primordial recibe el nombre de luz primordial en referencia al hecho de ser una luz anterior que poco después de aparecer se transforma en la realidad primordial, y, de esa forma, crea a la mayoría de los dioses exteriores y horrores de Eldritch. Esta luz primordial, a su vez, surgió de otra fuerza aún más trascendental que, en la práctica, no es muy diferente a la oscuridad primordial. Esto se refiere a la nada primordial, que es la nada precedente a la creación y por encima de las otras fuerzas primordiales, siendo también su creadora. La nada primordial está escalones por encima de todo lo previamente mencionado, siendo que, en esos niveles, Esquia, su encarnación, es virtualmente omnipotente pudiendo hacer básicamente lo que quiera cuando es ella misma o todos los que están detrás barra por debajo de ella, teniendo así la limitación de no poder afectar a sus superiores y de que tampoco es fácil traspasar la neutralidad ya que necesita de ayuda interna para ello. Sin embargo, todo lo primordial antes mencionado junto a lo que está por debajo de ellos, incluyendo a la nada primordial misma, no son nada más que una fachada, puesto que detrás de la capa de la nada primordial se encuentra una fuerza aún más fundamental. El orden natural, la verdad absoluta, el fin de todas las cosas, el Teoat. Teoat es una ley fundamental, inmutable, total, superior y casi omniabarcante que afecta e incluye todas las escalas por debajo suya en ella, puesto que el orden natural dicta que todo, absolutamente todo, inclusive lo inmortal, eterno, infinito, etc. eventualmente encuentran y llegan a su fin de forma inevitable, yendo desde lo más pequeño hasta lo más trascendental de forma indiscriminada, sea conceptual, un fenómeno, evento que no se ajusta a los conceptos, o metaconceptual, sea físico o metafísico, abstracto o concreto. Y no hay nada que se escape de la verdad absoluta. Ni el cielo, ni el infierno, ni deidades, ni entidades, ni máquinas, ni siquiera Dios en persona. En el orden natural, todas las cosas se unen para formar parte de un mismo remolino que incluye todas las cosas para que converjan y colapsen en un mismo punto gracias a la propia ley del fin. A su vez, el Teoat en sí no es más que una capa filtro de algo mayor. El vacío que hay detrás. El vacío que hay detrás está detrás de la verdad absoluta y es a donde las cosas llegan tras haber encontrado su fin, recibiendo también el nombre de la inmortal nada terminal por esto. Es un poder inefable y prácticamente sin límites que se alza por encima de cualquier otra cosa. Quiebra dominios, elimina zonas, desaparece poderes y colapsa reinos sin retorno alguno, pasando por alto cualquier defensa y resistencia que se le intente poner enfrente. Es no solo un poder posiblemente infinito previo al tiempo y a cualquier cosa imaginable, sino también un hecho inevitable contra el que nadie puede luchar por más que lo intente, y es la eventual caída de todo independientemente de dónde esté y su relevancia, simplemente siendo algo frente a lo que todos pueden callar y mantenerse en silencio. La nada terminal nunca comenzó ni jamás conocerá su fin, puesto que ella no solo se encuentra por encima de esa ley casi omniabarcante al ser el responsable de crearla, a su vez que no comenzó jamás porque es simplemente eterna e infinita, más allá de cualquier concepto y metaconcepto comprensible y simplemente por encima de todo, simplemente avanzando como el tiempo real sin jamás detenerse por más que se trate. La única limitación del vacío que hay detrás es que no puede llegar a la metanarrativa, vida real, y de hecho nada puede hacerlo sin que se considere falacia, y eso debería ser ley para todos los creadores, si no lo es aún, y, por ello, no tener poder verdadero. De resto, no hay limitación alguna para la inmortal nada terminal. También, no podemos hablar de la nada terminal sin hablar de Xo, el dios dorado. El dios dorado básicamente es la nada terminal, no representa, no encarna, es. Decir Xo es decir el vacío que hay detrás, lo mismo en viceversa, por eso siendo que ninguna mente puede siquiera pensar su nombre, mismo caso con los labios que no pueden mencionarlo ni por accidente. Xo es el ser omnipotente, top tier, de esta cosmología, siendo que su poder trasciende al de cualquier otra cosa, al ser que el dios dorado es un ser metapotente, todo lo puede, trascendente absoluto, que lo trasciende todo, indeterminado de forma irracional, no puede ser descrito, definido, etc., y virtualmente omnipotente, casi omnipotente solo que con una única limitación o con varias pequeñas.
Xo es el gran arquitecto de todo, siendo que fue él quien creó y planificó a la perfección todos los escalones inferiores con cada detalle y cosa insignificante, por eso siendo un ser también omnisciente que, además, recibe la información olvidada y basura que otros seres virtualmente omniscientes no, pudiendo saberlo absolutamente todo dentro de su verso por supuesto. A su vez, el Dios dorado es un ser omnipresente y omnimanifestante que se encuentra en todo y ningún lugar, así como también puede manifestarse como, cuando y donde se le dé la gana, siendo su dominio un poder omniabarcante y omniaca que está por encima de todo y no se puede combatir, porque simplemente todo y todos se sumen ante él sin falta alguna, siendo que nadie ni nada se le puede oponer porque todo ello ha sido creado por su voluntad, que hace a los otros callarse y mantenerse callados ante él, volviendo cada cosa que él piense un hecho irrefutable al ser que todo el verso en sí no es más que la mente de Xo pensando de forma constante, sabiendo cada detalle porque él lo planeó y lo imagina con exactitud absolutamente todo el rato, aunque interviniendo de forma directa solo por entretenimiento y diversión, por esto a su vez siendo omniarca de forma innegable y eterna, mientras que cuando incluso la propia verdad absoluta encuentre su fin colapsando en el vacío que hay detrás, la inmortal nada sin nada, como si un juego hubiera terminado para acto seguido comenzar otro en un bucle de diversión infinita, controlado por el propio Xo para así conseguir entretenimiento en la futilidad de sus inferiores de escalar más de lo que pueden llegar, riendo junto a la verdad absoluta por más que incluso acabe el tiempo, porque él simplemente lo puede volver a empezar como si fuera insignificante, porque para él es insignificante.